Ir ahí las escrituras. En Mateo capítulo 28 dice así: pasado el día de reposo, el Shabbat, el sábado, al amanecer del primer día de semana, es decir, lo que hoy llamamos domingo, muy de mañana al amanecer, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vayamos también al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Empezando en el versículo primero, Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y por último vayamos a la epístola de Corinto, la primera epístola, en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. Versículo 12. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos con gozo en nuestro corazón de tener la seguridad, la certeza que
servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos cuida, a un Dios Padre que está pendiente de nosotros, a un Dios que envió a su propio Hijo a tomar nuestro lugar en aquella cruz maldita por nuestros pecados. Y Señor, hoy al predicar tu palabra y hacerla conocer a esta generación una vez más, te rogamos, Señor, que tú tengas a bien tomar las palabras de este mensaje, cambiar vidas, tocar corazones, hacer que tu Santo Espíritu realmente convierta las almas. Padre, usa el mensaje. Te lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. He leído dos pasajes a lo largo de este servicio, de este culto, bien conocidos. En el primero nos narra la historia de la crucifixión. Todos la hemos escuchado y estoy seguro que incluso los que nos están ahora viendo, tal vez lo hayan visto en películas. Mel Gibson es uno de los bien conocidos autores que han intentado mostrar en el cine lo que fue el padecimiento de Cristo en aquella cruz. Siempre he dicho que ningún artista, por más bueno que éste sea, o cinematógrafo, puede mostrar y representar lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Porque el aspecto físico, que es chocante y que es cruel y que realmente te enternece el corazón, no puede compararse ni en lo más mínimo en el sufrimiento espiritual que nuestro Señor Jesucristo sufrió en aquella cruz maldita. Me gustaría que por un instante pudiéramos pensar en ello. Cuando Él clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Imaginad lo que eso significa. Por primera vez, el Hijo de Dios fue separado del Padre. El Padre le dio la espalda. La gracia y la misericordia del Dios eterno no fue derramada sobre su Hijo, sino que el juicio del Dios eterno fue derramada sobre su Hijo amado. Ese aspecto de la cruz no puede ser olvidado, menospreciado, y reconozco con toda mi alma que no llego a entender la profundidad de lo que significa. ¿Cómo pudo haber acontecido que el Padre abandonara al Hijo en ese instante? Si esto no conmueve, ¿qué va a conmovernos? Y si esto realmente no nos salva, ¿qué va a salvarnos? La maldición de la cruz no fue los látigos, no fue la corona, no fue la lanza, no fue nada de ese aspecto físico solamente, sino que la maldición de la cruz fue que Cristo llevó en su cuerpo, sobre ese madero, mis pecados, tus pecados, y que Él estaba sufriendo el juicio de Dios para darme vida. Hermanos, esto tiene que hacer que caigamos de rodillas ante el Señor y le demos gracias por esta salvación tan grande. Una salvación inmerecida, una salvación que no somos dignos, una salvación que realmente tuvo que tomar la iniciativa Dios mismo porque nosotros no le buscamos. Una salvación que depende absolutamente de la bondad de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos da esa salvación. Nada de lo que nosotros podamos dar a Dios comprará el precio de nuestra redención. Porque la sangre de Cristo es lo único que salva. El perdón de nuestros pecados no está basado en nuestras buenas obras, en nuestros buenos hechos, ni aun siendo creyentes, Dios nos ama más por lo que hacemos. Dios nos ama solamente a través de su Hijo, que fue entregado en aquella cruz para darnos vida, y vida en abundancia. Oh, amados, miremos a la cruz, como hemos cantado, ven a la cruz del Calvario, Él te espera allí. Miremos a la cruz y sed salvos todos los términos de la tierra. Miremos a Cristo muriendo en aquella cruz. Caigamos a sus pies y clamemos como clamaron los que alrededor de Él estaban. Este hombre era justo. Él no merecía la muerte. Él no merecía el sufrimiento. Él no merecía el juicio. Pero fue por mí. Fue por mí que Jesús estaba en aquella cruz para darme vida y vida en abundancia. Pero quiero deciros algo que no debemos tampoco perder de vista. El Señor Jesús estuvo solamente unas horas en aquella cruz. A las 9 de la mañana Él fue crucificado. A las 3 de la tarde ya había fallecido. Incluso el mismo Pilato se asombró que ya había muerto.
Tal fue su sufrimiento, tal fue su dolor, que su angustia duró poco en aquella cruz. Los médicos me hablan de que tuvo tal vez un paro cardíaco, una rotura de la peritonitis. Él murió derramando hasta la última gota de su sangre, pero Él entregó el Espíritu. Ahora bien, si eso hubiera sido la muerte del Señor Jesús y ya está, nuestra fe sería vana. Y quiero ir con cuidado al hablar de estas cosas, pero necesito desarrollar este punto. En el libro de Corinto, Pablo escribe a una iglesia que ha dejado de creer en la resurrección. No sabemos bien cuál era la falsa enseñanza que estaba polulando entre los creyentes. Tal vez la idea gnóstica de lo físico y el mundo espiritual, de lo malo del mundo físico y lo bueno de lo espiritual, y que éramos simplemente espíritus que nos veníamos a estar envueltos en esa especie de nebulosa a la cual llamaban un Dios menor. No sabemos si era el gnosticismo o tal vez la falta de esperanza, pero lo cierto es que eso estaba dañando a la iglesia. No creían en la resurrección. Y Pablo, hablando de una manera muy clara y directa, dice, hey, un momento. ¿Cómo dice algunos que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Somos dignos de pena? ¿Hemos creído en un Dios que no puede dar vida? Y aún más, hemos sido hechos falsos testigos de este Dios. Porque hemos dicho que Cristo resucitó, pero si no hay resurrección, entonces somos falsos representantes de Dios mismo. ¿Os dais cuenta? Y Pablo tiene que sacudir a la iglesia y decirles, hey, claro que hay resurrección, porque si no, nuestra fe es vana. Y aún estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. No hay esperanza alguna. Y en ese aspecto empezamos ahora a descubrir algo que es muy importante. Aunque la muerte de Cristo en la cruz es vital y fundamental para nuestra salvación, hubiera sido incompleta si no hubiera una tumba vacía en Israel hoy. La obra de Jesús en el Calvario sería una obra incompleta, sin esperanza alguna, si ahí hubiera terminado todo. Muchos mártires han muerto a lo largo de la historia. Y si Jesús hubiera sido un mero revolucionario social y político con extraordinarias ideas que fue finalmente muerto por sus adversarios, ¿no sería más fuerte que cualquier otro mortal, y no quiero mencionar a algunos, que simplemente se convirtió en un benefactor o en alguien que amaba a la sociedad o en un revolucionario? Pero su muerte no hubiera significado más que eso. Si el Señor Jesús en aquel momento hubiera dado su vida como mártir, mi fe sería vana. Si hubiera dado su vida como revolucionario, como fue Che Guevara, ¿verdad? Los que sois de Cuba recordaréis la historia. O otros revolucionarios que aparentemente quisieron cambiar la sociedad, mi fe sería vana. Mi fe sería vana. Si el Señor Jesús solamente hubiera sido un buen hombre, incomprendido en la generación en que vivió y al final muerto de una manera cruel, mi fe sería vana. Ahora Pablo pone los puntos sobre las íes, ¿verdad que sí? Y después de haber dicho a la iglesia en Corinto, hey, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, termina con esta gran conclusión en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Qué gran afirmación histórica! Cristo ha resucitado. Él vive. Y Él es las primicias, el primero en resucitar en cuanto al fruto de esas resurrecciones. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. Amados míos, eso tiene que conmover nuestra alma y dar gozo a nuestro corazón y enfocarnos en un destino eterno que nos permite tener la seguridad de que porque Él vive, nosotros también viviremos. Os aseguro que no hay mayor experiencia que entrar en una tumba y encontrarla vacía. Y en ese aspecto puedo deciros hoy con toda seguridad
que yo no necesito las pruebas y las apologéticas de defensa de la resurrección para creer, porque ya me es suficiente con estas palabras de Pablo cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Pero para el inconverso y para aquellos que ponen en duda la Biblia, quiero daros algunas pruebas, algunas evidencias, porque la evidencia exige un veredicto. Porque la evidencia, las pruebas irrefutables de nuestra fe, hacen que nuestra fe no sea un paso en el vacío, una locura, algo simplemente religioso a lo cual nos aferramos como la esperanza de los pobres. ¿Quién dijo que la religión era el opio del pueblo? ¿Verdad que sí? ¿O quién dice, por ejemplo, que la religión es para los pobres y los que no tienen esperanza? ¿Sabes? Creo que fue un gran científico, uno de esos que niega la existencia de Dios, que dijo, los que tienen fe es que tienen miedo a las tinieblas. Y alguien le respondió, no, los que tenemos fe es que no tenemos miedo a la luz. Tenemos la seguridad de que nuestro Dios, que es luz, es el que nos va a llevar a su eterna mansión un día. Y en eso descansa nuestra fe y nuestra confianza. Y algún incrédulo dirá, ajá, pero todo estaba ahí preparado. Y mira cómo se acercaron, incluso lo hemos leído ahí en Mateo 28, ¿verdad? Los sacerdotes, los religiosos, los rabinos, los escribas diciendo, hey, Pilato, escucha, este engañador. Mirad cómo hablan de nuestro maestro. Le hablan como engañador. Mira, este engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que pongamos ahí una defensa, una guardia que guarde ese sepulcro. Y claro que lo hicieron. Romanos, soldados bien armados, cuyo entrenamiento militar les obligaba a custodiar a un prisionero, al punto que si perdían al prisionero, ellos perdían la vida. ¿Sabíais eso? Un soldado romano que permitía que su prisionero escapase, le cortaban el cuello como castigo. Fijaros la rotunda idea. Bien, eran hombres armados, fuertes. Y no solamente eso, vamos a poner una piedra bien grande y vamos a sellarla con el sello para que nadie pueda tocar esa piedra. Ahora, bien guardada, bien refugiada, ahí está, nadie se atreverá a acercarse a esa tumba. Todo está perfectamente planeado. Así este embaucador no podrá engañar. Dios tiene una manera de obrar que a veces nos sorprende. Y nos sorprende de tal manera que realmente sacude los cimientos incluso del razonamiento humano. ¿Qué es lo que pasó? Vino un gran terremoto, sacó la piedra de un golpe. Un ángel se presentó y se sentó ahí en la piedra. Tranquilo, la tumba está vacía, el cuerpo ya no se halla. ¿Pero dónde están los soldados romanos? Sabéis bien la historia, ¿verdad que sí? ¿Han sido muertos y castigados por dejar escapar a su enemigo? No. Se les ha dado gran cantidad de dinero para que mientan y digan, es que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Y algunos, incluso en el siglo XIX, lo que llamaban la alta crítica o llamaban la neoortodoxia, decían que había pruebas irrefutables de que los discípulos habían estado ahí. ¿Queréis escuchar esas pruebas? Personas que no creían en la Biblia en el siglo XIX decían, es que en el ambiente olía a pescado. Y si olía a pescado es que pescadores habían estado ahí. Por lo tanto, era una prueba indudable que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo, dejando el tufillo a pescado. Bien, la nariz del siglo XIX era tan larga que llegaba hasta el siglo I, me imagino. Qué ridículo que es el diablo al intentar destrozar nuestra fe y nuestra seguridad. No. Aquellos soldados romanos fueron comprados para que mintieran y salvaran sus vidas delante de lo que era una prueba irrefutable. La tumba estaba vacía. Pero quiero ir más allá, y he leído en Juan algo que es muy bonito de ver en Juan capítulo 20, cuando leemos cómo después de que esas mujeres fueran a la tumba y la encontraran vacías, algo pasó
algo extraordinario. Vayamos un momento a Juan, capítulo 20, para intentar desarrollarlo y ver qué es lo que estaba pasando. Ahora bien, fijaros que las primeras que van a la tumba son mujeres. Están llevando especias aromáticas. Ya en la tradición, cuando alguien moría, lo embalsamaban. Ahora, sé que algunos acabáis de desayunar hace unas par de horas, hemos desayunado en la iglesia, no quiero marearos con lo que quiero deciros, pero la manera de embalsamar el cuerpo en aquel entonces era bastante peculiar. Ponían un montón de especies aromáticas, lo envolvían en una especie de sábana, iban envolviéndolo y poniendo especies aromáticas para que el cuerpo no oliera mal, y ponían más especies aromáticas y más envolturas. La palabra en griego, cuando dice lienzos echados, no es como la sábana de Turín, no es simplemente una sábana puesta encima, era una momificación. Así pusieron al Señor Jesucristo. Y quiero deciros esto porque si Cristo no estaba muerto, después de haber hecho esto, se debió morir asfixiado. Porque algunos incrédulos dicen, es que Jesús no murió en esa cruz. Es que le dio un yuyu, se desmayó, lo pusieron en la tumba y cuando estaba en aquella tumba, el fresquito de la tumba le hizo despertar. ¿Y qué hizo? Nada, retirar la roca, la piedra y salir. Tan pancho, a pesar que había a lo mejor 10 soldados o no sé cuántos soldados vigilando, no pasó nada. Él salió. Una vez más, el ridículo de los incrédulos llega al punto de lo absurdo. No, amados míos, si Jesús no estaba muerto, os aseguro que la manera de ser puesto un muerto ya lo había matado. Y estas mujeres volvían a por más, a poner más especies aromáticas, con el peligro de quién nos moverá la piedra. La piedra estaba removida y el cuerpo no estaba. Y las preguntas que se hicieron esas mujeres es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y un ángel les dijo dónde estaba. Id a mis discípulos y decid lo que ha pasado. Juan 20 nos narra cuando corrieron rápidamente esas mujeres ese primer día de la semana, ese domingo por la mañana. No sabemos a qué hora resucitó el Señor. Fue al final del Shabbat, fue al final del sábado, seguramente entre las 6 y algo de la tarde a las 6 menos algo de la mañana. En ese periodo de la noche, de la madrugada, la tumba se encontró vacía, el Señor guardó el Shabbat, descansó y empezó una nueva vida de victoria y poder. Pero mirad lo que dice aquí, cuando corrían, sobre todo Pedro. Este es mi apóstol favorito, de los 12, Pedro es el que más me gusta. Me gusta su nombre, empiezo por ahí. Así que eso me gusta de él. El otro también discípulo corrió más. Es lo que esta mañana me hubiera pasado a mí. Yo le dije a Carlos que quería hacer una carrera y Carlos se escapó y no. Ahí está. Están los dos corriendo, entran en la tumba, encuentran los lienzos echados y en castellano dice que vio, el versículo 5, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró, ¿lo veis? Y el versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, ¿lo veis? Y después el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Lo veis ahí? La palabra ver en castellano es ver. Hay otra palabra que es mirar. Hay esa distinción entre ver y mirar. Pero aquí aparece la palabra o el verbo ver y ya está. Pero en griego no. En griego es mucho más específico. Nos muestra el detalle y nos muestra el corazón detrás del detalle. Porque en el versículo 5 dice que bajándose a mirar, vio. La palabra en griego es una palabra muy interesante. Es ni más ni menos que la palabra blepei. ¿Y qué quiere decir blepei? La palabra blepei quiere decir ver. Claro, por eso han traducido ver. Pero ver de una manera global. Por ejemplo, yo os estoy viendo a todos vosotros, pero estoy ahora centrando mi mirada en Daniel o en Tony. Estoy enfocando mi mirada. Pero cuando la palabra blepei se usa, quiere decir una mirada general. No en detalles, sino que llegó a la tumba, vio qué ha pasado. A ver, ¿lo veis? Sin embargo, en el versículo 6 dice que vio los lienzos puestos allí. La palabra ver ahí es otro verbo en griego, es el verbo theorei. Theorei, de ahí tenemos el término castellano teoría. Él vio, empezó a pensar
¿qué ha pasado aquí? Empezó a sacar teorías. Los lienzos están echados. Literalmente esa palabra, para que lo entendáis, es... No sé si habéis visto alguna vez uno de esos gusanos que se convierten en mariposa y dejan como una cosita así larga, en forma de gusanito y sale la mariposa. Esa es la palabra ahí. Había quedado así como la momia sin el cuerpo dentro. Y eso había hecho... Y empezó a pensar, ¿qué ha pasado aquí? A sacar teorías. La última palabra que aparece es el versículo 8. Y vio y creyó. La palabra, el verbo que aparece vio ahí es eiden. Eiden. No es blepo, no es theoricei, es eiden. Y eiden en griego quiere decir una visión de fe que lo entiende todo. Os pongo un ejemplo. Yo os veo a vosotros ahora, blepei. Yo estoy ahora viendo con un ojo a Dani y con otro ojo a Tony y estoy pensando, ¿qué están haciendo? Estoy viendo qué están haciendo. Eso es theorei, estoy pensando. Y ahora miro aquí a Ana y digo, es Ana, es mi hija, la reconozco. Esa fe, esa mirada de confianza es eiden. ¿Os dais cuenta? Aquel discípulo sabía lo que había pasado. Sabía que el Señor había resucitado. Ahora, estas tres miradas son las tres miradas que hoy se siguen dando a esa tumba vacía. Son las tres miradas. Hay gente que está viendo lo que pasó en el Gólgota y simplemente lo ve como una visión general. ¿Cuántas personas, miles, han ido a ver en Esparraguera la pasión de Cristo? ¿Cuántas personas, miles, en Sevilla, en Málaga, en el sur de España, han visto las procesiones que hacen ahí? En mi propio pueblo, en Tarragona, ciudad, no quiero rebajarlo a pueblo, en mi propia ciudad de Tarragona, hacen esa procesión que se ha convertido en bien material de la UNESCO, bien reconocida, miles de personas. Contestadme a esta pregunta si solo Dios puede contestarla. ¿Cuántos de esos miles son salvos? ¿Cuántos han visto y han creído? ¿Cuántos han visto y han confesado? ¿Cuántos han visto y han creído en que Jesucristo es el Señor? La mirada a la tumba, la mirada a la cruz de este siglo XXI continúa siendo el mismo que en esos momentos. Unos miran para burlarse, otros miran para apasionarse, otros miran para hacer leyenda, otros miran para hacer espectáculo, otros miran para ser salvos. Y esa es la última mirada que nosotros tenemos que tener cuando contemplamos la obra de Jesucristo a favor de nuestros pecados. Vio y creyó. Vio y creyó. Ahora, amigo mío que me escuchas, ¿cuál es tu mirada hoy a esa tumba vacía? A esa tumba vacía. ¿Es una mirada de fe? ¿Es una mirada de confianza? ¿Es una mirada de seguridad que transforma tu vida? ¿O es una mirada solamente de rasquis, como decimos aquí en España? ¿Es una mirada que realmente te conmueve? En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías está clamando a Dios, lamentándose por la destrucción de Jerusalén. Y dice un versículo, que es un versículo profético. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová quiso quebrantarme en el día de su ardiente furor. Y ese versículo que se aplicaba en ese momento a Jerusalén, se aplica a Jesucristo, cuando en aquella cruz padeció por mis pecados. El día del ardiente furor de Dios mismo cayó sobre él. Pero no terminó ahí la cosa. Porque la Biblia mismo nos dice que Cristo Jesús fue declarado Hijo por el poder de la resurrección. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él vive, Él ahora está intercediendo al lado del Padre por ti y por mí, por mi vida, por mis pecados, mis fallos, mis errores, mis debilidades.
Él está al lado del Padre, delante de las acusaciones del enemigo, del mismo diablo. Él me defiende, porque Él vive. Tengo esperanza. Cuando hay dolor, enfermedades, cuando hay necesidades, cuando hay confusión a mi alrededor, cuando hay guerras, tengo seguridad que mi hogar no está aquí, porque Él dijo, iré a preparar una morada para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y si la iglesia de Corinto había olvidado esas palabras, no lo hagamos nosotros. No olvidemos que el Señor Jesucristo ha prometido venir a por su iglesia, y puede ser hoy mismo. Esta mañana, en la playa, fue nuestra oración. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia está clamando. Señor, tu iglesia está suplicándote que regreses a por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Porque también nos dice el Señor, mirad arriba. Poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque nuestra fe no es en vano. Nuestra fe descansa en una seguridad y en un buen lugar, en una buena certeza, que la tumba está vacía, que Él vive, que Él intercede, que Él es mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi Padre, mi amado Salvador Jesucristo. Y esto hoy tiene que darnos fuerza y esperanza para vivir un día más para su gloria. ¿Cuál es tu mirada en la cruz? He aquí que Él ha resucitado. Andad pues en vida nueva, esperando el día de reunirnos con Él. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres santo, justo, bueno y misericordioso. Gracias por este día donde nos hemos gozado con tantas cosas que tú has hecho a nuestro favor. Sigue trabajando en nuestra alma, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar el culto en esta mañana y vamos a pasar la ofrenda que no hemos pasado. Y mientras se prepara también el equipo de música, simplemente recordar algunos anuncios que van a sernos útiles también para